nos están acompañando desde el Reino Unido un gran maestro de la palabra, el pastor Clive Harding. Hola, mi nombre es Clive Harding y soy pastor de la Iglesia Internacional de la Cosecha en la ciudad de Newcastle, en Inglaterra, y para mí es un gran privilegio el poder dirigirme a ustedes trayendo un mensaje de la Biblia. El título de mi mensaje es 50 días que cambiaron al mundo. Y vamos a iniciar leyendo un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11. Hechos 1, versos 1 al 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá cuando le habéis visto ir al cielo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra, porque transforma y cambia vidas. Oramos en este momento que tu palabra sea transportada a nuestra mente y corazón por tu Espíritu, y pedimos que tu presencia esté con nosotros al escuchar tu palabra, y oramos que tú nos llenes con tu Espíritu, transformes nuestras vidas por medio de lo que escuchemos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, 50 días que transformaron al mundo. Si ustedes buscan en un libro, una enciclopedia o buscan por internet para ver eventos que cambiaron el mundo, hay dos tipos de listas. Un tipo de listas son grandes sucesos que cambiaron hace muchos años, aún siglos atrás. Otro tipo de suceso que cambió el mundo son aquellos eventos que sucedieron en espacio de pocos días. Ambos casos son capaces de producir grandes cambios en nuestro mundo, pero para nosotros probablemente el mayor cambio que vio el mundo fue el cambio del cual acabamos de leer, el cambio que sucedió en espacio de 50 días. En 1989, yo y varios otros amigos estábamos pegados al televisor viendo un suceso que cambió el mundo. En 23 días, el mundo que nosotros habíamos conocido cambió para bien. ¿Qué sucedió? Resulta que se dieron una serie de eventos en Alemania, en Europa, y al final de 23 días, esto culminó con que gente del común se subió a un muro que conocíamos como el Muro de Berlín. Era símbolo de separación entre Oriente y Occidente y del sistema comunista que estaba gobernando la vida de la gente en ese tiempo. Pero en ese noviembre de 1989 todo cambió. La gente del común derribó esa muralla a lo largo y ancho y empezaron a cruzar los unos al otro lado. Y de repente
El mundo fue un lugar diferente. Estábamos ahí en casa, en shock. No podíamos creer ese gran suceso que estábamos presenciando en solo cuestión de pocos días. Pero cosas así pueden cambiar el mundo en un corto espacio de tiempo. Y lo que acabamos de leer es un evento aún más increíble que ese. Solo fueron 50 días y el mundo cambió. Ahora, cuando miramos a la iglesia o el calendario cristiano a través del año, veremos que después de la Semana Santa, del día en que Jesús murió en la cruz, por supuesto resucitó 3 días después de ese periodo de tiempo, el siguiente suceso fue 40 días después de la muerte de Jesús en la cruz. Y ese evento es conocido como la ascensión, cuando Jesús deja la tierra y asciende al cielo para estar con el Padre. Y 10 días después de eso, se da otro suceso en el calendario cristiano, y es la fiesta del Pentecostés. Y esto nos recuerda y nos enseña acerca del tiempo en el cual Dios envió a su Espíritu Santo sobre los discípulos para empoderarlos. Y cuando sumamos 40 más 10, obtenemos el número 50. Y en griego, la palabra para 50 es Pentecoste. Y de ahí obtenemos la palabra Pentecostés. Entonces, cualquiera que se identifica con el Pentecostés como experiencia que ellos anhelan, que ellos viven, por la cual viven sus vidas, es un cristiano de 50 días, y a veces usamos el término carismático, ya sea carismático o pentecostés, que significa lo mismo. Queremos decir que lo que sucedió en 50 días ha cambiado no solo al mundo, sino que me ha cambiado a mí. Y por lo tanto somos gente de 50 días o gente del Pentecostés, gente del Espíritu del Dios viviente. Y nuestra historia de hoy nos trae a ese punto de los 40 días. Habían pasado 40 días desde la muerte de Jesús en la cruz. Él resucitó después del tercer día, y el resto de esos días Él había estado viéndose con los discípulos de manera sobrenatural, dándoles demostraciones de que en verdad estaba vivo, comiendo con ellos, enseñándoles, y llegamos al día 40. Él estaba por partir de la tierra. Él estaba a punto de ascender al cielo con toda su obra culminada para estar con Dios el Padre. Y antes de ascender, Él le queda pocas horas con los discípulos, y esto es lo que Él dedica el tiempo haciendo. Les empieza a hablar de los siguientes 10 días. Y al hacerlo, Él está diciendo: miren, ustedes han llegado a los primeros 40 días y muy bien hecho, pero hay otros 10 días más. Y si pueden lograr la experiencia de los 50 días, todo en sus vidas y en el mundo cambiará. Tienen que llegar a esos 10 días. Así que Él les está dando instrucciones, los está animando, los está ayudando, guiando en cuanto a cómo pasar del día 40 al día 50. Porque cuando lleguen al día 50, ellos van a ser creyentes del Pentecostés. Serán llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, empoderados. Y por lo tanto, ahí estaba su enfoque. Él estaba buscando llevarlos del día 1 al día 50 y lograr la experiencia. Si hubieran parado en el día 40, nunca hubiéramos conocido ese suceso que cambió el mundo en 50 días. Hubiéramos parado 10 días antes de la meta. Vamos a profundizar un poco en la historia y saber qué es lo importante de esos 10 días que hacen que sea un evento, un suceso que cambia el mundo para todos. Y esto es algo que quiero que piensen. Si ustedes están viendo o escuchando el mensaje en este momento, es por lo que sucedió en esos 50 días. Esos 50 días ya han cambiado tu vida personalmente, trayéndote a este punto. Así que son días poderosos y son días que Dios quiere hacer que sean reales para nosotros. Así que como el Pentecostés les cambió a ellos en ese tiempo, puede tener el mismo poder, el mismo efecto para nosotros en nuestro tiempo. Entonces vamos a avanzar un poquito más y quiero que veamos 2 y 2. Vamos a ver 2 propósitos del Pentecostés y luego vamos a ver 2 problemas que pueden intrometerse en el propósito del Pentecostés. Entonces empecemos con 2 propósitos
del Pentecostés, 2 propósitos de esos últimos 50 días. Entonces el primer propósito es este, poder. Quiero que lo digan conmigo, se encuentra en el verso 8, poder. Eso es todo, poder. Ahora, poder es una de esas cosas extrañas para los cristianos. Es algo que normalmente esperamos que no cristianos anhelen, como los multibillonarios o líderes políticos. Y dedicamos mucho tiempo como cristianos aprendiendo a ser humildes, a soltar, a no aferrarnos. Y todo eso está bien, es bíblico, es piadoso, es lindo. Pero cuando hemos hecho todo eso, Dios quiere venir a nosotros y hacer una promesa tremenda, una gran oferta para nosotros que se resume en una palabra, poder. Ahora, si yo les preguntara o le preguntara a cualquier creyente y les dijera, ¿ustedes les gustaría tener más poder de Dios en sus vidas? Estoy seguro que la respuesta sería sí. Imagina que tú vas a un circuito de carreras y vieras los equipos preparando los autos para la carrera y tú vas a donde cada equipo y dices, ¿ustedes quisieran un poco más de potencia en su auto? Le aseguro, cada equipo, cada conductor diría, uy, sí, siempre necesitamos más, especialmente si queremos ganar. Lo mismo sucede con nosotros como creyentes. Dios quiere animarnos a que le creamos de que hay más poder para nuestras vidas. Es poder para vivir la vida como debemos, poder para bendecir a otros en el nombre del Señor, poder para traer la presencia de Dios a la vida de la gente, poder para cambiarnos y transformarnos, poder para orar, poder para adorar, poder para imponer manos sobre los enfermos y que sean sanos, poder para leer las Escrituras con unción y con vida, poder en cada parte de la vida cristiana. Y estoy seguro que al igual que yo, ustedes dirán, amén, sí Señor, dame más poder sobrenatural en mi vida. Pentecostés, número 1, es principalmente algo que tiene que ver con poder. Tiene que ver con que Dios dé su poder, de su Espíritu Santo a la vida de hombres y mujeres del común, para que puedan vivir la vida que Dios les ha llamado a vivir, para hacer las cosas que Dios pide de nosotros, para poder seguir el corazón de Cristo de todo corazón, con todas nuestras fuerzas y nuestra alma. Poder de arriba, poder para amar a Dios, poder para conocer a Dios, poder para hacer sus obras, poder para ser el pueblo que debemos ser. Y cuando vivimos en ese poder, esto cambia al mundo. Y de eso se trata el Pentecostés. 50 días que cambiaron el mundo por el poder del Espíritu. El segundo propósito del Pentecostés es proclamación. Dios nos llama a que proclamemos algo, en otras palabras, a que seamos testigos. Ahora, no es difícil ser testigo. Lo único que tienes que hacer como testigo es saber lo que es real y ser genuino, honesto y veraz al respecto. De hecho, no hay presión en contarle a la gente lo que Dios ha hecho por ti, las realidades que tú conoces que son verdad para ti en tu vida. Unos años atrás, mi esposa Sally y yo íbamos por la carretera y una noche, tarde en la noche, presenciamos un robo y nos detuvimos para brindar asistencia. Más tarde tuvimos que ser testigos ante la policía, tuvimos que contarles lo que vimos, lo que oímos, lo que experimentamos. Y no fue difícil, simplemente comunicamos algo que vimos. Bueno, después de un tiempo, la policía logró atrapar a las personas involucradas, les arrestaron y fueron llevados a la corte, pero lo negaban todo, no lo admitían. Eran las personas que habían cometido el delito y nos llamó la corte, tuvimos que ir como testigos. Bueno, cuando llegamos nos sentamos y esperamos un buen tiempo, luego fuimos llamados ante el juez y tuvimos que contar lo que vimos, oímos, lo que experimentamos, no sentimos presión. Esto fue la historia de lo que vimos. Bueno, la defensa, el abogado, le dice a su cliente, seguro que quiere declararse no culpable porque ellos tienen testigos. Y al final,
Los culpables decidieron que no valía la pena tratar de mantenerse como inocentes cuando habían testigos que habían presenciado lo que sucedió. Es el poder de un buen testigo. Un testigo puede cambiar el corazón y la mente de la gente. Y ese es el poder del Pentecostés, el poder de los 50 días por medio de la proclamación. Cuando hablamos de la realidad de la historia de Cristo, por el poder del Espíritu, hay poder para cambiar el corazón y la mente de la gente en cuanto a Dios, en cuanto a lo que creen, en cuanto a sí mismos, en cuanto a la eternidad y cómo están delante de Dios y necesitan conocer a Cristo y entregarle sus vidas a Él y recibir todo lo que Él ha hecho por ellos en la cruz. Así que esos son los dos propósitos del Pentecostés, poder y proclamación. Quiero que lo digas conmigo. Yo lo digo primero y ustedes repiten, poder y proclamación. ¡Qué tremendo! Los dos propósitos del Pentecostés. Ahora quiero avanzar y quiero que miremos dos cosas más. Son dos problemas que podrían surgir que pueden impedir o intrometerse para que no pasemos del día 40 al día 50. Eran problemas para los discípulos y pueden ser un problema para nosotros también. Así que miremos por un momento dos cosas que fueron problemas, dificultades para pasar del día 40 al 50. Recuerden, eran 50 días los que cambiaron el mundo. Así que el primer problema que tuvieron se encuentra en el verso 6 y fue la especulación. Y lo que sucedió en el verso 6 fue esto, que los discípulos empezaron a hacerle varias preguntas a Jesús y le preguntaron preguntas sobre cosas que no eran el enfoque que Él les estaba dando en ese momento. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora puede que hicieran otras preguntas. ¿Cómo eran las alas en el libro de Daniel? ¿Y qué quiere decir la arcilla en esta visión? ¿Y qué significa esto aquí y allá? Seguro tenían muchas preguntas porque en la tradición de ellos habían muchas ideas y teorías y especulaciones en cuanto a cómo vendría el Mesías y cómo regresaría de nuevo, etc. Bueno, Jesús no les responde. Y esto es algo curioso porque si hubo una oportunidad en la Biblia para que supiéramos de eventos, tiempos y secuencias, ese era el momento en que Jesús las pudo haber compartido. El resucitado, exaltado y tremendo Señor Jesús podría saberlo todo y haberlo comunicado, pero no lo hizo. Él les dice a ellos, ustedes no necesitan saber eso, eso está en las manos de Dios. Hay otra cosa que estoy poniendo en sus manos y es poder y proclamación. Estas otras cosas, esas otras preguntas pueden esperar para otro tiempo, pueden esperar para que Dios las revele en su tiempo oportuno, pero por ahora el enfoque de ustedes no debe ser en especular o adivinar, el enfoque de ustedes debe estar en recibir el poder de mi Espíritu en sus vidas y en ese poder viviendo para mí, proclamando las buenas nuevas del reino a donde quiera que ustedes estén y a donde vayan. Así que Él está tratando de alejarlos de la especulación y llevarlos al enfoque de la misión, de la tarea que les ha dado por cumplir antes de regresar de nuevo. Y aún hasta la fecha hay mucha especulación, hay libros, sitios de internet donde uno encuentra todo tipo de especulaciones. Eso no es Pentecostés. El Pentecostés es 50 días que cambiaron al mundo. Y los que cambian el mundo son gente de poder, de proclamación y se enfocan en esas dos cosas y dejan lo demás en las manos de Dios. La especulación pudo haber sido un problema para los discípulos, hubieran fallado y no entender lo que Jesús les estaba diciendo. Pudieron haber fallado los últimos 10 días si se hubieran enredado en especulaciones. Gracias a Dios no fue así. El segundo problema o el segundo reto para ellos era el quedarse quietos sin hacer nada. No sé si notaron algo en la historia que es bien asombroso. Jesús, Él asciende de la tierra. Les había contado todo. Físicamente asciende de la tierra, Él asciende al cielo y lo cubren las nubes. Y los discípulos estaban tan abrumados que quedaron como hipnotizados, paralizados, estaban parados ahí sin hacer nada. Yo recuerdo que algo así me sucedió a mí hace años atrás, hace mucho tiempo, cuando estaba aprendiendo a conducir. Mi instructor me había dicho
dicho, como en la cuarta, quinta lección, que detuviera el carro en el ascenso de una colina porque me iba a enseñar cómo iniciar el carro sin rodar hacia atrás. En el Reino Unido no teníamos autos automáticos, así que tuve que aprender en una transmisión mecánica que es más difícil, el freno, el clutch y todo lo demás. Entonces, él me había hablado mucho, me dio tantas instrucciones que de repente yo quedé hipnotizado, paralizado y me quedé en blanco mirando hacia adelante y no estaba haciendo nada y estábamos rodando hacia atrás y el instructor me tuvo que hacer así: despierta, despierta, vamos, ¿qué te pasa? Y tuve que poner el pie en el freno y decir: ay, lo siento, estaba como en blanco, quedé hipnotizado por todo lo que estaba pasando. Me dijo: vamos, concéntrate, tienes que hacer tu trabajo. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos en esta historia. Él ascendió al cielo y yo me imagino que él miró hacia abajo y pensó: están ahí sin hacer nada, están haciendo nada, parados ahí, y yo les di tremenda promesa, les di tremenda comisión y están ahí. Así que al bajarse del ascensor celestial, como que llamó a los dos ángeles más cercanos y les dije: vengan para acá, súbanse al ascensor, desciendan y díganle a todos que dejen de estar parados ahí. Díganles que regresaré, pero mientras tanto que muévanse y proclamen. Entonces bajan los dos ángeles, oprimen el primer piso, el de la tierra, y descienden, se bajan del ascensor y les dicen: oigan, ¿qué hacen? ¡Vamos! Despierten, tienen que hacer algo, están andando en reversa, tienen que avanzar, de ahora en adelante 10 días más. ¿Por qué? Porque Él les ha dado la misión más importante: lograr llegar a los 50 días que cambiarán el mundo por siempre. Y así fue, ellos se despertaron, ellos regresaron y lograron llegar a esos 10 días adicionales durante ese tiempo. Ellos completaron los 12, encontraron una nueva unidad, se prepararon y cuando el día del Pentecostés llegó, ellos estaban ahí en ese día, unánimes juntos en el aposento alto. Ahora, esto es interesante. Ellos recibieron el poder del Espíritu después de 50 días. Y de ese punto en adelante, ellos salieron y cambiaron el mundo por siempre y para bien. No sé si ustedes lo notan, pero ¿dónde recibieron el Espíritu? Estaban en la casa de alguien, no estaban en un templo, ni en una sinagoga, ni en ningún lugar religioso, ningún templo. Ellos estaban juntos en una sala en la casa de alguien. El poder del Espíritu, el poder de Dios, el poder del Pentecostés, el poder de 50 días puede llegar a nuestras vidas cuando estamos en casa. Puede tocarnos como individuos, como familias y llenarnos y cambiarnos y convertirnos en aquellos proclamadores que fuimos llamados a ser. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron pasar del día 40 al día 50? Bueno, el verso 14 nos presenta algo muy claro y muy excelente. Esto fue lo que ellos hicieron. Ellos oraron. Ellos se juntaron en un mismo lugar día tras día tras día. Y ellos oraron. Ellos tuvieron comunión y oraban juntos. Y empezaron a suceder cosas en ese tiempo. Y el resultado final es que ellos quedaron listos para la llenura, el derramamiento del Espíritu. Cuando llegó en esa mañana del Pentecostés, lo lograron. Llegaron al día 50. Y quisiera animarlos a todos. Este es el mismo principio que va a funcionar para nosotros cuando buscamos a Dios sinceramente. Aún en un periodo de 10 días, Dios puede hacer cosas asombrosas en nuestras vidas, en nosotros, mientras que estamos en casa. El poder del Espíritu Santo puede ser derramado sobre ti. El poder para vivir plenamente para Cristo puede ser derramado sobre ti. El poder para proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Jesús como fieles testigos. Esto puede ser dado a ti y a todos nosotros al buscar a Dios en oración,
aún en estos días, en el tiempo que vivimos. Y quiero invitar a todos a hacer una oración. Donde quiera que te encuentres, te invito a que le creas a Dios, que el poder de su Espíritu todavía está disponible, que la presencia de su Espíritu está disponible, que el Pentecostés, 50 días, pueden ser reales para ti, para cambiarte, para cambiar a tu familia, para cambiar a tu nación. Que Dios está buscando, está dispuesto y deseoso de derramar su Espíritu, aún donde nos encontremos en casa. Así que te invito, pon tu mano sobre tu corazón y ora conmigo. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Llena mi vida con tu Espíritu, con tu poder, con tu poder para proclamar el Evangelio, con tu poder para ser testigo. Señor, ven a mi corazón y a mi casa en este día, ahora mismo, por el poder de tu Espíritu Santo, y vive en mí y vive a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Así que ese es mi mensaje para hoy, 50 días que cambiaron al mundo. Y esos mismos 50 días, esa experiencia puede ser nuestra hoy, 50 días, Pentecostés, la llenura del Espíritu de Dios para recibir poder, para poder ser proclamadores. Asegurémonos de no enredarnos en especulaciones ni quedarnos parados quietos haciendo nada. Busquemos a Dios en oración y su corazón y su disposición para que Él derrame su Espíritu sobre nosotros para darle gloria a su nombre, al nombre de Jesús en la tierra. Su disposición está aquí, tanto como lo estuvo en esos primeros 50 días. Que Dios les bendiga a todos y que Dios les llene de su Espíritu y que Él haga que ustedes sean esos cristianos de 50 días del Pentecostés, gente que cambia el mundo. Amén. Gracias, Pastor Clive, por tremendo mensaje. Estamos de camino hacia el Pentecostés y es necesario restaurar los 5 ministerios, no solo en nuestra vida, sino en la iglesia local. Por esto, esta semana es Semana de Maestros. Dios te está dando nuevas habilidades para entender su palabra. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor César Castellanos. Un cordial saludo a todos. La verdad que es una tremenda bendición que Dios nos da este tiempo para compartir juntos. Yo sé que hay muchas personas de diferentes naciones que están en este momento conectados con nosotros. Deseamos de verdad que este tiempo sea de bendición e inspiración para todos ustedes. Hay un texto que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, los versos 31 y 32. Y está hablando el mismo Señor Jesucristo y dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy me gustaría traer una reflexión que le he intitulado El principio de la reproducción. Note lo que el Señor dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra. Una cosa es leer la Biblia, otra es retenerla y hacerla nuestra. Permanecer en la palabra es cuando nuestra mente se abre a la revelación divina. Y eso sucede cuando uno está leyendo la palabra y de esa misma palabra como que las letras se salen y se clavan en nuestro corazón como la palabra de Dios. Ahí es cuando uno siente: Dios está hablando a mi vida. Y ese mensaje que Dios nos está dando tiene que permanecer en nosotros. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y ese permanecer en la palabra nos guía a conocer lo que es la verdad.
y la verdad está en Jesús y en la obra que Él hizo. Ahora, esta misma verdad nos va a llevar a entender que somos discípulos de Jesús y que nos estamos esforzando en ese discipulado. Al respecto, en el libro del Plan Maestro para la Evangelización de Robert E. Coleman, él alude a una pregunta que le hizo al reverendo Billy Graham. Si usted fuera pastor principal de una iglesia numerosa en una ciudad principal, ¿cuál sería su plan de acción? El reconocido evangelista respondió: una de las primeras cosas que haría sería rodearme de un grupo de 10 o 12 personas que se reúnan varias horas por semana y paguen el precio. Les costaría algo de tiempo y esfuerzo. En un periodo de varios años yo les compartiría todo lo que tengo y así tendría 12 ministros de entre los laicos, que a su vez tomarían 8, 10 o 12 o más para enseñarles. Conozco una o dos iglesias que lo están haciendo y la congregación está revolucionada. Creo que Cristo estableció este patrón, invirtió la mayor parte de su vida en 12 hombres. No pasó este tiempo con una gran multitud. De hecho, me parece que cada vez que tenía una gran multitud, los resultados no eran muchos. Me parece que logró los grandes resultados en sus encuentros personales y en el tiempo que pasaba con los 12. Dos discípulos de Juan el Bautista quedaron impactados por las palabras de Jesús. Tremendo lo que compartió el reverendo Billy Graham con respecto a lo que es el discipulado, la manera como se debe enfocar. Como él era evangelista, no lo hizo, porque Dios lo llamó, fue a conquistar multitudes, pero estaba dando unas pautas para que los mismos pastores se enfocaran en hacer discípulos, que en la ciudad donde Dios los estableciera empezaran un proceso de reproducción. Ahora, Juan el Bautista sabía que él era el precursor del Mesías y su tiempo del ministerio estaba por culminar. Dos de los discípulos de él quedaron impactados por las palabras de su líder cuando les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Esto despertó la curiosidad de ellos y avanzaron hasta alcanzarlo, pero no le decían nada, simplemente caminaban detrás de él. Al parecer habían avanzado un largo tramo hasta que Jesús se detuvo y les preguntó: ¿qué buscáis? Qué gran pregunta. Algunos siguen a Jesús sin tener un propósito en la vida. Lo hacen solo porque así pueden aquietar sus conciencias. Unos porque quieren obtener algún beneficio de él, otros por sentir que pertenecen a alguna religión. Sin embargo, Jesús quería saber por qué estos dos se acercaron a él. La respuesta de ellos fue sencilla: ¿dónde moras? Esto fue bien interesante. Si es el Mesías, queremos saber dónde vive. Jesús vio esto como lo más normal del mundo y les dijo: venid y ved. Una vez que conocieron dónde moraba, se sintieron satisfechos y se quedaron con él todo el día. Ahora, Jesús fue así conformando su equipo. Luego Felipe, después Natanael, después Mateo y los otros, hasta reunir el equipo de 12. Cuando alguien tiene un encuentro personal con Jesús, no queda en esa persona sombra de duda. Viene una convicción plena de que el Señor es el verdadero Dios. Después de su encuentro con Jesús, Felipe buscó a su mejor amigo Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. En otras palabras, Felipe le está diciendo a su amigo: pruébalo tú mismo. Conocer a Jesús es una experiencia única, y a la verdad que todo aquel que ha tenido esa experiencia nunca más
podrá volver a ser el mismo. Cuando yo conocí al Señor Jesús, tenía 18 años de edad. Había leído casi todo el Antiguo Testamento, había leído los 4 evangelios, pero ese encuentro personal con Jesús cambió toda mi vida. Aunque yo lo desafié y le dije, Señor, si eres el verdadero Dios, quiero que te reveles a mi vida, quiero que hagas algo por mí, pero que sea ahora. Y después de 15 minutos, Él se reveló a mi vida. Fue tan sobrenatural que ese mismo día, bueno, ya era noche, yo experimenté el nuevo nacimiento sin saber qué era lo que enseñaban algunas iglesias. Este fue mi encuentro personal con Jesús. Y yo creo que así como los seguidores de Jesús, los que tuvieron ese encuentro personal con Él, fueron cambiados, algo similar me aconteció a mí. No hay manera de llegar uno a conocer la luz y volver otra vez al mundo de la oscuridad. Y me refiero al mundo de la oscuridad como el mundo del pecado, el mundo del vicio, el mundo de la inmoralidad, el mundo de lo incorrecto. Cuando uno conoce a Jesús, ya conoció la luz, nunca más quiere volver a las tinieblas. Dentro de uno hay un fuego que se enciende y uno no quiere parar por nada. Por eso es importante que entendamos que Dios, cuando se revela en nuestras vidas, pone el fuego de Él, y ese mismo fuego nos lleva a que nosotros nos reproduzcamos, a que alcancemos otras vidas para el Señor. En mi caso, yo empecé a sentir hambre por ganar las almas y predicaba todos los días, predicaba todo el tiempo. Ahí fue donde nació el fuego de Dios. Y quiero decirles que este es un tiempo donde podemos influenciar en muchas vidas. Aprovechemos las circunstancias que el mundo está viviendo. Este es un momento de crisis, es un momento de incertidumbre, pero nosotros, los cristianos, los que hemos conocido a Jesús, tenemos la luz y también tenemos la medicina, tenemos la verdad y tenemos también el medio para que las personas prosperen. Si podemos llevar un buen número de personas a ese encuentro con Jesús, todo va a cambiar. Si podemos entender que algo de lo que Dios nos ha confiado es que nos reproduzcamos en discípulos, lo podemos hacer. Y yo quiero invitarles a todos ustedes que hoy están conectados con nosotros, que pongan de su parte, que pongan todo el corazón y que se esfuercen por reproducirse y dar fruto abundante. Quiero hacer una oración por ustedes. Padre, bendice todas estas personas que se han conectado, que sea tu mano sobre ellos y que ellos puedan nacer al evangelismo, que puedan nacer al discipulado, que puedan nacer a ser maestros para discipular también a otros. Que este es un tiempo, Señor, donde el fuego tuyo empieza a arder en muchos corazones, en muchas iglesias, en muchas vidas y en muchas naciones. Es en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y a todos ustedes, gracias. Gracias por unirse en semana a semana y día tras día con nosotros. Un abrazo. Que Dios les bendiga.